buenos días. ¿Cómo han estado? Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Pastor. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Muy bien, hermanos. Sí, el pastor lo dijo. El tema de este mes es Santiago, un apóstol interesante, una carta muy interesante. Y lo que vamos a tratar también hoy es muy interesante, pero voy a procurar cambiar el propósito de Santiago para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orarle al Señor, dándole gracias a Él por su bendita palabra, porque nos permite leerla, estudiarla, escudriñarla. Y de verdad que cuando uno se carga y viene a la Biblia como palabra de Dios, de verdad que es gran bendición. ¿Cuántos en momentos de gozo han venido a reflexionar en la palabra de Dios? En momentos de angustia, la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cristocéntricos, centrados en la Biblia. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite leerla, escudriñarla y encontrar en ella sus verdades. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad y gozo que nos das en permitirnos reunirnos como iglesia, congregarnos como hermanos, Señor, y poder reflexionar y poder meditar y que tú nos hables, Señor, a través de la palabra que fue inspirada por ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos llenes y nos ilumine, Señor, para que entendamos que ser cristianos, Señor, va de un mero amén, Señor. Esto conlleva a tener amor al prójimo, Señor, quien sea, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Santiago en esta mañana nos la puso no tan fácil. Créanme que no tan fácil, y espero que usted en esta mañana, cuando salga a aplicar lo que el Señor tiene para decirnos, porque vuelvo y digo, ser cristianos no es solamente amén y amén, es de hacer lo que el Señor dice. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. Normalmente las traducciones tienen un título. En la Reina Valera tiene amonestación contra la parcialidad, ¿cierto? Ese es el título que tiene la Reina Valera. En otra versión, ¿qué título tiene? Por ejemplo, ¿alguien tiene otra versión diferente a la Reina? ¿Cuál? Acepción de personas. No tengan favoritos. Provisión del favoritismo. Muy bien. ¿Cómo? Repulsa. Santiago nos la puso difícil. Listo. Y Santiago es el que dice no solamente ese oidores, sino hacedores. Y entonces muy bien. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en este buen lugar, y le dices al pobre, quédate allí de pie, o siéntate aquí, bajo estrado. Versículo 4. ¿No hacéis decisión entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Permítame, a manera de introducción, ¿quiénes de ustedes quiénes hoy nos acompañan por primera vez en este servicio? Levante su mano. Ninguno. ¿Quiénes llevan un año en el Evangelio? Levanten la mano. Tú llevas un año. 2 años en el Evangelio. 3 años. 5 años en el Evangelio. 10 años en el Evangelio. 10. O sea que de 10 a 20, levanten la mano los que, la mayoría. Muy bien. Steven, prepárese. No, lo pregunto porque hay veces nosotros cuando predicamos el Evangelio pasamos de largo cosas que para nosotros son muy importantes, que las enseñan, bien sea en un instituto bíblico, en el seminario, pero hay veces uno pasa de largo y uno entiende, pero hay veces la gente no entiende. Por ejemplo, ¿quién fue Santiago? ¿Quién fue el autor de Santiago? Y así. Y en los estudios del seminario o institutos bíblicos insisten, expliquemos eso para que el auditorio se centre y entienda un poco. Hay veces puede ser el nerviosismo, cualquier cosa como que lo pasamos de largo. Entonces a mí me gusta detallar esos detalles para que entendamos. Muy bien. ¿Quién es el autor? Santiago. ¿Quién es Santiago? Vaya al capítulo 1, versículo 1, y él mismo se presenta de una manera muy especial. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dejémoslo ahí. Entonces ya hay una presentación de él. Yo soy Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Más allá de lo que se diga de Santiago, que es medio hermano de Jesucristo, uno de los 12 apóstoles, muy bien. Pero él se está presentando ya en esta carta, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Para los que creemos obviamente y aplicamos la Trinidad, ahí vemos entonces Padre e Hijo, siervo de Dios y de Jesucristo seguidor. Bien, en ese mismo primer versículo del capítulo 1, él le está diciendo su auditorio, su audiencia, su destinatario. ¿Quiénes son los destinatarios de esta epístola, de esta carta? Las 12 tribus que están en dispersión. Muy bien. ¿Y quiénes son esas 12 tribus? Quien me lo diga en orden, le invito ahorita a empanada, pues. Le doy un menos el pastor. Menos Aider. Las 12 tribus. ¿Cuáles son las 12 tribus? En orden. Mire eso tan importante. Las 12 tribus, pero ¿cuáles son las 12 tribus? Entonces vamos. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Listo? Estos son los 12 hijos ¿de quién? De Jacob. ¿Quién es conocido como quién? Israel, hermano de Saúl. Esos 2 hijos son hijos ¿de quién? De Isaac. Isaac es hijo ¿de quién? De Abraham. ¿Ven importante eso? ¿Cierto? Importante hacer esta referencia de estas
de esta corta genealogía por todo el contexto histórico que representan las 12 tribus allí mencionadas. Es muy importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Dicho esto, entonces entrémonos en lo que dice el texto y analicemos un poco el texto de Santiago, capítulo 2, de los versículos 1 al 13. Luego de saber quién es el autor y su audiencia, que para efectos de comprensión es muy importante, vamos a analizar, o mejor dicho, a reflexionar en esta mañana en el contenido del resto de esta carta. Entonces, Santiago pone un ejemplo con dos personas, hay dos personajes en el texto, uno rico y uno pobre. Características del hombre rico que llega con un anillo de oro, ropa espléndida, sea bonito, encachacado, ¿cierto? Su buena corbata, su buen perfume, ¿cierto? Muy aparente el tipo. Pero también llega otra persona, vestido, el término es andrajoso. La palabra andrajoso significa con ropa sucia, vieja, en mal estado, que huele maluco. No sé si les ha pasado, si se han topado con alguien que es cierto, y uno es como que, ¿sí o no? Y aquí hay dos personajes en la escena que llegan a la iglesia. Y el autor Santiago está colocando una situación donde se ve que hay una distinción o una acepción de personas, dando a entender que esta práctica es buena o es mala. Es mala, totalmente mala. ¿Por qué es mala? Hay un favoritismo por una persona que llegó bien vestido, rico, y otra persona totalmente diferente, pero llegó a la iglesia. Y en el versículo 4 y 5, el autor hace una pregunta interesante. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, esto es, si Dios eligió a una persona pobre y que no tiene los recursos suficientes para vestirse con ropa espléndida, ¿por qué se hace esta distinción? Dios es quien elige y en Él no hay distinción de personas, ¿verdad? Entonces, aquí ya el apóstol, no sé qué estaba pasando, de qué se está enterando, pero yo quiero contextualizarnos en nosotros hoy día. Y lamentablemente eso nos pasa a nosotros como iglesia, hacemos esa distinción de personas. Quiero que analicemos algo. Aquí hay una promesa genuina, pero una promesa condicional. Miremos la pregunta que dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Qué más dice? Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Promesa genuina y condicional. Dios a los pobres y ricos de este mundo los escogió para que sean ricos ¿en qué? En fe y herederos del reino. ¿Quién escoge a quién? Dios. Tanto a ricos como a pobres. ¿Para qué? ¿Para qué nos elige Dios? El texto lo dice, para que sean ricos en fe y herederos ¿de qué? Pero ¿cuál es la condición? El texto lo dice. Muy bien, Rubén. ¿A los que le aman? Analicemos el texto. Mire que no me estoy saliendo. Dios elige a ricos y pobres, buenos y malos. En Él no hay excepción de personas.
y nos escoge para hacernos herederos en fe y ricos. Pero hay que amarlo, Rubén. Hay que amar al Señor. Ahora bien, de acuerdo al texto, si una persona pobre que fue elegida por Él y le ama, es rico en fe y heredero ¿de quién? Del Rey. Puede ser pobre, carece de economía, puede tener ropa sucia, pero si ama al Señor, tiene la mayor riqueza, de acuerdo al texto, heredero del reino. Veamos el versículo número 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros, sobre vosotros? Santiago está siendo muy directo. Miren lo que dice: si son los ricos quienes nos oprimen y son los ricos los que nos arrastran a los tribunales, y aparte de eso son los ricos los que blasfeman el buen nombre de nuestro Señor, ¿por qué hacen esa preferencia con ellos? ¿Por qué le dan los mejores puestos a ellos? ¿Por qué los tratan tan bien? ¿Por qué los reciben tan bien? Es una exhortación tremenda que Santiago le está dando a la iglesia o a las 12 tribus, pero contextualicémoslos nosotros hoy también. Nosotros, ¿cierto, hermana Claudia? Unas veces se queja de los ricos, es que, ¿cierto? Y uno como que, es que vienen en el poblado, para allá muy, pero es que son parte también de la creación de Dios. Y nosotros a ellos también tenemos que llegarles. Pero ¿por qué el apóstol hace esa referencia a la iglesia en ese momento entonces? ¿Por qué los prefieren? ¿Por qué le dan los mejores puestos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y ese pobre que llegó mal vestido, que ama al Señor, lo menosprecias. ¿Qué podríamos decir ahí, mis hermanos? Veamos el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Santiago en este verso está haciendo referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice el Señor: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, del 36 al 40, le preguntan: Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante que este hombre viene recordándole a su pueblo la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo, sea rico o sea pobre. Iglesia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero a tu prójimo, sea rico o sea pobre. Apliquémoslo hoy en día, sea de extracto 6, 4, 3, 1. Amar al prójimo.
Amar al prójimo. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice el texto? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Quiere decir, según el texto, que si hacemos acepción de personas, cometemos ¿qué? Pecados y quedaremos convictos. O sea, quiere decir acusados por la ley como transgresores, como infractores. Aquí entonces hago la primera pregunta. ¿Alguna vez tú has hecho acepción de personas? No me responda. Si lo has hecho, has pecado. Si lo has hecho, has pecado. Y eres infractor, eres un transgresor de la ley, porque tú y yo también conocemos la ley. Y piensa en qué momento has hecho excepción de personas, y con quién, y cuándo, y por qué. Dios no hace excepción de personas, ¿por qué nosotros sí? Versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, me encanta esto, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Vamos a analizarlo ahorita. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho ¿qué? Transgresor de la ley. Hermanos, hermanas, Steven, que lleva 1 año en el Evangelio, ¿por qué preguntaba al inicio cuántos llevan en el Evangelio? Porque es que esto no puede pasar en la iglesia. Esto no puede pasar en un hermano que lleve 10 o 20 años y que tenga acepción de personas, porque es que es, o porque piensa. Entonces, de nada sirve no mentir, de nada sirve no robar, de nada sirve no matar. Estoy mencionando puntos que fácilmente uno no comete, ¿cierto? Porque sabemos eso, yo no miento, yo no robo, yo no mato, pero hago excepción de personas. Según el texto, ¿cierto? Estoy pecando. Por eso dije, Santiago nos la está colocando difícil. Les voy a comentar algo que me ha pasado. Yo trabajo administrando edificios, unidades residenciales. Ese es mi trabajo. Tengo una firma que se llama Solución Administrativa con unas muchachas. Y cuando uno administra edificios, tiene la oportunidad de administrar en ciertas partes. Bello, hay sectores, Bello, Envigado, Itagüí, Robledo, El Poblado, Sabaneta. Y uno en este gremio uno sectoriza. Y yo soy muy clasista, pero para mí es para bien, porque a mí no me gusta administrar edificios de extractos 5 y 6. A mí puede que sean los mejores remunerados, pero a mí no me gusta. Y yo he luchado con esto y se los confieso. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen mucho dinero, pero mucho dinero, le importa un bledo cumplir las normas que el administrador le ponga. De malas. Y te miran por encima y te tratan mal y te pisotean y te dicen, es que yo te pago. Y eso para uno es una ofensa. Pero aquí, la palabra de Dios, que es inspirada por Él, me está diciendo, ámalos. Sencillo. Entonces aquí vengo, en mi caso, y a mí no me gusta ni El Poblado, es que no me gusta.
Y hay gente muy preparada en esas unidades residenciales, de mucho dinero. Y yo, Señor, yo no puedo, es que yo no puedo. Y me ha puesto a administrar por allá sin que yo haya querido. Y yo, Señor, dame misericordia y ayúdame a esas personas. ¿Por qué? Porque he notado que esas personas, como lo tienen todo, son muy indiferentes a la palabra de Dios. Son muy indiferentes, pero mucho. Y yo, Señor, hazme entender por qué quieres que yo esté por allá. Hermanos, la Biblia dice que tenemos que ser luz en todas partes. Ahí tiene mi hijo a quien predicarle el evangelio. Y uno con esas personas no puede llegar, arrepiéntete, no. Con su testimonio, con su cordialidad, con su humildad. Y saben, yo me acuerdo de José y me acuerdo de Moisés y me acuerdo de Daniel. Y yo, Señor, dame la sabiduría necesaria para yo vivir en medio de tanto lujo, donde yo no soy capaz, pero yo tengo que ser luz acá, y dame de tu gracia. Hermanos, si saben, he aprendido que esas personas también son humanas. Hay una unidad residencial que en menos de un año 2 personas se han quitado la vida tirándose. ¿Necesitan de quién? De Cristo. Ahí entonces yo no puedo hacer acepción de personas, porque quizás Dios me está mandando para allá con esos propósitos. Es una lucha que tengo, porque yo no he sido capaz, ¿sí? Y yo prefiero sentarme en Santa Cruz, en las mandingas de la 92, a comerme unas buenas mandingas que en el Parque del Poblado. Porque es mi gente, yo me crié por allá, es mi comunidad. Pero Dios piensa diferente. Yo no soy quien para juzgar. Entonces quiero que tú pienses, hermanos y hermanas, si alguna vez has hecho excepción de personas. Y pongo ejemplo. El homosexual. No, es que yo no puedo. Ojo, juzguemos su condición, mas no su ser. Es que es una persona. Y Dios ama al homosexual, mas no lo que practica, porque Él es una persona. Es que yo con ellos no, y es que, ojo, Santiago, estás pecando. Estás pecando. De nada sirve no mentir, no matar, no robar, no adulterar, pero haces acepción de personas. No, es que yo los negritos, con todo respeto del amor del mundo, ese es el término. Y hay personas que, es que no. ¿Sí? No, es que no soy capaz. Pues que hay personas, y lo digo también con mucho amor, y espero me entiendan, que por X o Y situación, de pronto su aspecto no es el mejor, y de pronto su apariencia no es la mejor, y de pronto hay olores en su cuerpo impregnados, y los hay porque uno conoce personas, y lo digo porque en mi trabajo uno se relaciona con muchas personas. Que la ancianita, hermanos, eso es amor. Por eso el Señor, Santiago enfatiza, y yo también hoy en 2 veces, Antiguo Testamento, el Señor dice, amarás al prójimo. El Señor Jesucristo lo repite, amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí aplica entonces a los que alguna vez han sentido una acepción por un enfermo, un anciano, las personas adineradas. Hay personas que, que los niños, qué pereza, el homosexual, qué pereza, los morenos, los del sur, los del norte, los bonitos, los no tan bonitos, los que tienen alguna condición. Ojo con eso, alguna condición especial. Venga, nosotros no somos quien para juzgar ni hacer ese tipo de señalamientos, o con este sí o con este no. O nuestro alrededor. Entonces aquí les pregunto nuevamente, ¿alguna vez has hecho acepción de personas?
No me respondas, déjalo en tu corazón. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Lindo este versículo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí hay una invitación en medio de todo esto. ¿Y cuál creen ustedes que puede ser? Habla la palabra misericordia, ¿cierto? Y esperamos que solamente Dios sea misericordioso con nosotros. Pero aquí nos está haciendo la invitación a ser misericordiosos. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Si conocemos del amor de Dios y cantamos que nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿por qué no lo aplicamos también con otros hermanos que no conocen el amor de Dios? Sea homosexual, sea el más rico, sea el menos adinerado, el que vive en la casa humilde, el que huele mal, el que no viene con ropa elegante. Hace poco en la iglesia, en los bautizos, como yo ya sabía el tema que me iba a tocar dar, casualidad no sé, allá había una persona con las mismas características del texto. Olía maluco, barbado, no tenía anillos, nada, sucio, y se sentó adelante a mirar los bautizos. Alguien se le acercó a ese hombre y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cristo te ama? ¿Alguien se le acercó? Y yo decía, hay muchas personas en la calle que alguna vez asistieron a iglesia, alguna vez fueron pastores y el enemigo les ganó por ahora la batalla. Y ese hombre pudo haber sido una persona. Y yo lo miraba y yo, mira. Entonces yo traté de acercármele y sí, olía. Y él me pidió una moneda. Yo estaba con Nancy. Yo le dije, yo no le doy una moneda. Venga, yo lo invito a comer. Venga, hay una panadería, venga. Dijo, no, yo quiero una moneda. Yo no te doy plata. Yo te invito a comer. Y más bien salió y se fue, ¿cierto? Entonces yo me puse a pensar y yo decía, ¿cuántas veces nosotros a esa persona, ¿cierto? Y Dios por esos días ha traído a mi mente Mateo capítulo 24, creo que es. Señor, pero yo prediqué en tu nombre y en tu nombre yo eché fuera demonios y, ojo, tuve hambre y no me diste de comer. Lo relacionaba con eso. ¿Cuántas veces Dios ha probado nuestra fe al prójimo con situaciones como estas y somos indiferentes porque huele mal, por lo que sea, porque tiene la botellita, ¿cierto? Hermanos, son personas. Y hoy el Señor nos da un pao con mucho amor para que no hagamos eso, porque si lo hacemos, estamos pecando. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y te pones de pie y terminamos cantándole al Señor? Oh Santiago, gracias por esa reflexión tan maravillosa en esta mañana. Todo no puede ser color de rosa. Amado Señor, cierra tus ojos por un momento y el Señor pone en mi corazón de que si alguien tiene que pedirle perdón a Dios en su intimidad, hágalo, porque seguramente tú has pecado contra el Señor por no amar a ese prójimo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Dura palabra, Señor, pero con amor, porque quieres lo mejor para nosotros, Señor. Oh hermano y hermana, si en tu corazón está ese resentimiento con alguien, también pídele perdón al Señor. No guardes más resentimientos
hacia esa persona, por lo que sea, porque también le limitas a compartirle del amor del Señor. Señor, te pedimos perdón si hemos hecho excepción de personas. Debemos de ser luz, Señor, en todo momento, Señor. Y quizás hemos ignorado, Señor, a esas personas porque no piensan como nosotros, porque son diferentes, Señor. Pero tú les amas como a nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, te exaltamos en esta mañana y te doy gracias, amado Dios, por tu palabra. Porque nos exhortas con amor, nos exhortas, Señor, de una manera que entendamos. Pídele perdón a Dios si en tu corazón en verdad has hecho esto. Gracias por tu palabra, Señor. Te doy toda la honra y toda la gloria en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Hermanos, que mi Señor los siga bendiciendo.